Bienvenidos jóvenes a su canal Educación Digital en el que aprenderemos todo lo relacionado con las matemáticas para el nivel medio superior. El día de hoy vamos a estudiar las funciones racionales, particularmente el tema de asíntotas horizontales, verticales, dominio y su gráfica. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades de las funciones racionales. Recordemos que una función racional es el cociente de dos polinomios. Estas dos formas de representación son equivalentes. En este caso estamos hablando de una representación breve y aquí estamos haciendo alusión a cada uno de los elementos del polinomio. El enésimo término, el término independiente en cada uno de estas representaciones. Es importante que vayamos identificando cada uno de estos elementos, puesto que vamos a trabajar con ellos. Veamos un par de ejemplos de función racional. Recordemos que si tenemos solamente un valor numérico en la parte del denominador, eso no corresponde a una función racional, puesto que la variable no está en el denominador. En cada uno de estos casos tenemos a las variables en el denominador, por lo tanto, todas estas corresponden a funciones racionales. Entre las particularidades de la función racional, tenemos esta notación que vimos hace un momento en la representación de la función racional, que nos dice que el polinomio del denominador debe ser diferente de 0. Tenemos que tener presente que siempre que nosotros querramos dividir entre 0, el resultado no va a ser un número real. Por lo tanto, nosotros vamos a representarlo con el símbolo del infinito y vamos a decir que el número no existe. ¿Ok? Y no pasa lo mismo cuando nosotros estamos dividiendo cualquier número entre el 0. En este caso, si da 0 o si podemos decir que es 0, 0 entre cualquier número nos va a dar 0. Debemos tenerlo presente siempre. El análisis de las funciones racionales involucra entender en dónde está ubicado el dominio, el rango, el comportamiento a lo lejos de la función, las asíntotas, tanto si son verticales como horizontales, si la función es par o impar, y las intersecciones con los ejes coordenados, más como el comportamiento gráfico de cada uno de estos. Vamos a ver algunos de esos elementos a continuación. Iniciaremos con el método analítico sobre el dominio de una función racional. Bueno, recordemos que en un polinomio el dominio son todos los números reales que vamos a identificar con esta R, que corresponde al conjunto de los números reales. Por lo tanto, si yo tengo una función racional, debería de este polinomio su dominio ser todos los números reales y de este polinomio pues también ser todos los números reales. Sin embargo, ya como parte de toda la función racional tenemos una excepción. La excepción van a ser los valores que nosotros le demos a x y que hagan que este polinomio sea igual a 0. Por supuesto, tenemos que considerar aparte este polinomio, lo igualamos con 0 y vamos a ver cuál es el valor que tiene x que hace que este polinomio sea 0. En este caso, obtenemos que x va a ser igual a menos 3 medios. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el dominio de g de x, que es esta función, va a ser el conjunto de todos los números reales, excepto el menos 3 medios. Esto es como lo estamos entendiendo. Para hacer la representación formal sería el dominio de g, que es la función que estamos trabajando, es igual al conjunto de todos los números reales, excepto este signo que está aquí, corresponde a una excepción, o sea, excepto, y dentro de las llaves tenemos al menos 3 medios. Recuerden por favor que la notación de llaves, corchetes, paréntesis es sumamente importante para la representación del dominio. ¿Okay? Entonces esta sería la forma correcta de expresar
el dominio de esta función g. Bueno, a partir de lo que acabamos de decir, vamos a ver un par de casos inmediatos. Hay que tener siempre presente esta situación porque eso es lo que va a determinar cuál es el dominio de una función racional. Veamos el primer caso, que es la más básica de las funciones racionales. En este caso, inmediatamente nosotros podemos saber que si yo le doy el valor de 0 a x, pues esta función se va a indeterminar. Por lo tanto, nosotros debemos de saber que x debe ser diferente de 0. Aquí está el procedimiento. ¿Cuál sería la representación? Que el dominio de la función es igual al conjunto de todos los números reales excepto el número 0. Acá tenemos otra función en la que también inmediatamente, si nosotros hacemos un despeje, tomamos el polinomio aparte y hacemos el despeje, vemos que el valor de 5 va a hacer que esto se indetermine, por lo tanto, x deberá ser diferente de 5. Aquí tenemos el procedimiento, nos da 1 entre 0, por lo tanto el dominio de f va a ser al conjunto de los reales excepto el número 5. En este caso, esta función h, nosotros tenemos que x más 2 va a ser igual con 0, por lo tanto el valor que determina la función va a ser menos 2, debemos considerar que el valor debe ser diferente de menos 2. Aquí está el procedimiento. En estos casos, pues no importa si nos da un número real en la parte del numerador, lo que estamos observando, particularmente para el dominio, va a ser siempre el denominador. Entonces, el dominio de h va a ser igual al conjunto de todos los números reales, excepto el menos 2. Finalmente, vamos a ver esta función g, en la que tenemos que tomar este polinomio aparte, igualarlo con 0, despejar la incógnita y entonces nosotros vemos que el valor que debe ser diferente es de 1/2. Si hacemos este procedimiento, entonces nosotros vamos a obtener que nos va a dar 0 en el denominador, por lo tanto el dominio de g va a ser igual a todos los números reales excepto el 1/2. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos. Podríamos decir que con un poco más de procedimientos, no hay que mentalizarnos en la idea de que son difíciles, solamente hay que hacer un poco más de procedimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una función en la que el denominador ya tiene un término cuadrático. Vamos a igualar con 0 y vamos a obtener cada uno de estos valores, puesto que cada uno de estos va a indeterminar a la función racional. Entonces, x debe ser diferente de 0 y x debe ser diferente de 2 si consideramos esta factorización que ya hicimos. Aquí vemos la sustitución para el 0. La función, por supuesto, se indetermina. Aquí me da la multiplicación con 0, entonces me da 0. Acá me da 4, 4 menos 4 me da 0 también. ¿Ok? Entonces, aquí el dominio de la función va a ser igual a todos los reales excepto el 0 y el 2. Ya habíamos hablado de esta parte de las llaves. Es importante que sean llaves para que no estemos diciendo otra cosa. No podemos poner paréntesis porque eso genera un intervalo de infinidad de números, entonces tienen que ser llaves. Acá también tenemos un término cuadrático, entonces hay que ver quiénes son los valores que determinan a este polinomio. Nosotros tenemos que si despejamos, igualamos con 0 y despejamos, los valores van a ser 2 y menos 2. Aquí vemos la sustitución para ambos casos. En este caso nos da 4 menos 4, 0. Este, por ser un término cuadrático, se hace positivo y 4 menos 4 nos da 0. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales, excepto el menos 2 y el 2. Tengan cuidado de escribir primero los negativos, ¿ok? Es un poco el orden que debemos de llevar. Bueno, acá ya tenemos un trinomio, ¿ok? Este trinomio, pues si lo igualamos con 0, lo podemos resolver por factorización. Aquí vemos los factores, por lo tanto,
x deberá ser diferente de 2 y x deberá ser diferente de menos 3. Acá vamos a ver el procedimiento en la sustitución para el 2, en la sustitución para el menos 3. En ambos casos nos da la indeterminación. Por lo tanto, podemos concluir que el dominio de la función van a ser todos los reales excepto el menos 3 y el 2. Ahora será tu turno de demostrar que has comprendido todo lo que acabamos de explicar. Entonces, en esta actividad tenemos estas 9 funciones y tenemos estos 9 dominios. Tendrás que identificar cuál es el dominio que le corresponde a cada una de estas funciones. Sé que puedes con esto. Bueno, ahora vamos a ver nuestro siguiente elemento de análisis que van a ser las asíntotas, tanto verticales como horizontales. Iniciemos nuestro estudio con la definición de una asíntota, que me dice que es una recta que no pertenece a la función, pero la curva que define a esta función se va a acercar indefinidamente a esta recta sin tocarla ni cruzarla, conforme la curva va yendo hacia el infinito positivo o bien hacia el infinito negativo. Entonces, miren, vamos a ver un caso particular a partir de la definición. Nosotros tenemos esta función racional. Estas rectas que vemos aquí de color azul son las asíntotas, tanto esta que pasa sobre el eje de la X como estas que están en 2 y en menos 2. No son parte de la curva y la curva se va a acercar mucho a ellas, pero nunca las va a tocar a esta recta. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver que la curva sí cruza esta asíntota. Tengan en cuenta a cuando aquí dijimos no la cruza y no la toca, en la definición se está refiriendo al proceso que pasa a lo lejos de la función, cuando esta función va avanzando hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo, tanto en X como en Y. Esto se refiere a el acercamiento que tiene la curva a ese valor que tenemos en la recta de la asíntota. Tengan mucho cuidado con eso. Por supuesto, pues como ya dijimos, aquí tenemos cruza. Si nosotros damos a la función, que es esta, la que también tenemos aquí graficada, el valor del cero, nosotros podemos ver que nos va a dar cero, puesto que en la parte del denominador es un valor numérico. Por lo tanto, quiere decir que pues sí, hay un punto aquí justo en cero, o sea, sí cruza la asíntota. Entonces, esto pasa generalmente en esta parte donde la curva se acerca mucho a donde están las asíntotas, el origen, toda esta parte. A lo lejos ya esto no va a suceder. ¿Ok? Entonces, miren, aquí nosotros podemos ver lo que está pasando a lo lejos. Aquí se ve la curva que se ve muy pegada, como que si tocara a la recta, sin embargo, no está tocando. Miren, aquí lo que estamos haciendo es abrir de un lado el eje. Aquí este tiene una escala muy pequeñita y este está yendo lejos y estamos viendo que la curva no toca. ¿Ok? Si podemos ir haciendo más acercamientos y la curva no va a tocar a la asíntota. Vamos a ver cómo obtenemos estas asíntotas verticales de la curva y de la función y cómo se ven en el sistema coordenado. ¿Ok? Ya nosotros analizamos el dominio de una función y vimos que va a haber un valor que indetermina a dicha función. Bueno, ese valor que indetermina la función es el valor en donde se va a trazar esta recta que no pertenece a la curva, ya lo dijimos, es solamente para tenerla como referencia hacia dónde está la curva, el trazo de la curva, ¿no? Esta función ya la habíamos analizado, dijimos que el dominio de su función son todos los reales excepto el cero. Y gráficamente lo que está pasando es esto. Nosotros tenemos estas asíntotas verticales, entonces en el cero quiere decir que tenemos una asíntota.
ahí está la recta. Cuando tenemos esta otra función en la que dijimos que son todos los reales excepto el 5, quiere decir que tenemos una asíntota vertical que pasa cortando al eje de X en el punto 5. ¿Okay? Y luego, si tenemos esta otra función, nuestro dominio serán todos los reales excepto el menos 3/4, y entonces ahí es en donde se va a trazar la asíntota. En este caso teníamos dos valores que indeterminan a la función, que es el menos 2 y el 2, por lo tanto habrá que trazar ambas asíntotas. Para el caso de las asíntotas horizontales, vamos a tener que tener en cuenta tres reglas importantes. ¿Okay? Aquí lo que vamos a hacer primero es recordar la forma del polinomio en su forma extendida, ¿okay? Cuando nosotros vemos los elementos. Y es importante, como les había dicho en su momento, que identifiquemos cada uno de estos elementos. Entonces, aquí nosotros tenemos un valor de n. Cuando nosotros tengamos estas reglitas, estas tres reglitas que son las importantes que vamos a considerar, debemos de saber quién es n y quién es m. ¿Ok? Entonces, n en este caso me está hablando del grado del polinomio en la parte del numerador. Y m me está hablando del grado del polinomio en el denominador. Entonces dice, si n es menor que m, el eje de la x es la asíntota horizontal. Es decir, y va a ser igual con 0. En este caso, pues teníamos estos ejemplos en los que yo tengo este polinomio, pues es de grado 0, este polinomio es de grado 1, el de arriba es menor y aplica esta regla. En este caso es 1 y 2, lo mismo. Yo voy a tener una asíntota en y igual con 0. Cuando n es igual a m, que estos dos sean del mismo grado, entonces la asíntota va a tener esta reglita que tengo aquí, que va a ser an entre bm. AN, por supuesto, aquí está, miren, es el coeficiente del término principal y BM es el coeficiente, pero del polinomio del denominador. Entonces, aquí tenemos este caso en el que este vale 1 y este vale 1 también, entonces el grado del polinomio de arriba es igual que el polinomio de abajo. Por lo tanto, el coeficiente es un cociente, los coeficientes se consideran el cociente en el sitio en el que va a estar la asíntota horizontal. Ahora, si n es mayor que m, pues la gráfica no tiene asíntota horizontal o bien es oblicua. Nosotros no vamos a estudiar las asíntotas oblicuas en este video, pero pues es importante que sepan que esto puede suceder en el caso que el polinomio de la parte del numerador sea de grado mayor que el polinomio de la parte del denominador. Hay que tener presentes estas reglas porque nos van a ser de mucha utilidad para el trazo de la curva. Veamos ahora algunos ejemplos numéricos. ¿Cómo vamos a obtener y reconocer las asíntotas horizontales? Para empezar tenemos esta función y hay que identificar el grado del polinomio del numerador, en este caso n vale 1, y el grado del polinomio del denominador, que en este caso m también vale 1. Entonces vamos a tener esta regla, n es igual a m, por lo tanto la asíntota va a estar en los coeficientes, el cociente de los coeficientes de estos dos polinomios. Aquí nosotros vemos que a n es igual a 1 y que bm va a ser igual a 2. Por lo tanto, la asíntota va a estar en y igual a 1/2. Ahora vamos a ver esta otra función. Noten por favor que, pues que el del grado mayor está de este lado. Si esto puede pasar, no pasa nada. Nosotros hay que identificar que n vale 2
y que m también vale 2 porque es el de grado mayor. Ahora entonces AN es igual a menos 6 y BM va a ser igual a 3. Estamos respondiendo a esta misma regla que está aquí, por lo tanto la asíntota va a estar en menos 6 tercios, que simplificado pues sería igual a y, va a estar en igual a menos 2. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un último ejemplo. En este caso observamos que el grado del polinomio de arriba es 1 y el grado del de abajo es 2. Como estamos viendo que el grado del de arriba es menor que el de abajo, seguimos esta regla en la que ya sabemos la asíntota está en y igual a 0. Vamos a ver cómo podemos hacer la gráfica más eficientemente de una función racional. Aquí tenemos unas sugerencias que podemos seguir que nos van a ayudar muchísimo. La primera va a ser, hay que determinar primeramente el dominio de la función. Hay que determinar los puntos de intersección con el eje de la X. También hay que ver los ceros del denominador. Para cada uno de ellos hay que trazar las asíntotas verticales con líneas punteadas, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Hay que encontrar la intersección con el eje de las Y. Hay que determinar y dibujar si existen las asíntotas horizontales y hay que determinar el comportamiento final del polinomio, es decir, hacia dónde va la función. Finalmente hay que hacer un análisis de si la gráfica se encuentra por encima o por debajo del eje de las X o en su defecto de la asíntota horizontal si esta existe, como aquí podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver una intersección con Y, una intersección con X, la asíntota horizontal, la asíntota vertical y algunos elementos, esta es la asíntota vertical, y algunos elementos que nos pueden ayudar a determinar si la curva está por encima o por abajo del eje. Para toda gráfica de una función, pues nosotros ya sabemos que lo ideal es hacer una tabla de valores, pero cuando nosotros tenemos una función racional, pues los valores pueden llegar a ser muchos. Lo que vamos a ver aquí es, por ejemplo, cómo podemos obtener valores más importantes. Como nosotros tenemos aquí la asíntota en 0, pues vamos a dar valores alrededor de ese valor. Por ejemplo, si yo doy el valor de 1 a x, recuerden que estos datos ustedes los proponen, los valores de x, por eso se llama variable independiente. Y entonces al reemplazar obtenemos que lleva a valer 1. Si doy el valor de 2, en el procedimiento tengo que y me da un medio. Si doy 0, por supuesto, ya sabemos que está la indeterminación. En menos 2 me da menos un medio. Yo le puedo dar valores muy grandes para ver qué es lo que está pasando. Vean, se está acercando mucho al 0, pero no toca el valor de 0. Igualmente para los valores negativos, aquí vemos que se acerca, pero no llega al 0. Con esto, pues nosotros ya podíamos desde este momento determinar el dominio, que son los reales excepto el 0, y por lo tanto la asíntota vertical estará en x igual con 0. Como el polinomio, el grado del polinomio de arriba es menor que el de abajo, pues ya sabemos que la asíntota horizontal está en y igual con 0. Entonces nosotros podemos aquí trazar las asíntotas y podemos reemplazar los valores que acabamos aquí de encontrar. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale un medio. Cuando x vale menos 2, y vale menos un medio. Y bueno, estos valores pues no los graficamos, es para determinar solamente que efectivamente la curva se acerca. Con esto nosotros ya podemos ver esto. Cuando no hay intersecciones con los ejes, pues nosotros podemos dar por hecho que la curva va a estar atrapada, por decirlo de alguna forma, entre las asíntotas. Yo ya tengo estos dos puntos aquí, quiere decir que se está acercando mucho a esta asíntota
y después se va a seguir acercando mucho a esta, en este primer cuadrante del sistema coordenado. Y esta, pues acá en el tercer cuadrante va a pasar justo lo mismo. Vamos a ver un segundo ejemplo con esta función. Rápidamente podemos ver que el grado de arriba, bueno, primero aquí, si yo le pongo el 0, inmediatamente puedo determinar que el dominio, pues, van a ser los números excepto el 0 y que, por lo tanto, hay una asíntota en x igual con 0. El grado del de arriba es menor que el de abajo, por lo tanto, también va a haber una asíntota en y igual con 0. Si yo quiero encontrar las intersecciones con el eje de las x, lo que voy a hacer es tomar el polinomio de arriba y ver cuánto vale el valor de x. Lo igualo con 0, despejo el valor de x y yo tengo una intersección en 2/3. Fíjense en esto. Ya dijimos que tengo una asíntota en x igual con 0 y igual con 0, pero también tengo una intersección de x en 2/3. Esta sería la curva. Por supuesto no estamos explicando mucho de cómo hacerla, aunque pues con la tabla hay algunos valores podemos saber. Sin embargo, lo que quiero mostrar es que las curvas sí cortan a las asíntotas y esto no contradice la definición porque como ya lo dijimos, el asunto de acercarse mucho y no cruzar la curva es la tendencia que tiene esta curva por eso se dice que tiene un comportamiento asintótico, va a ir acercándose, acercándose, pero nunca va a cruzar y nunca va a tocar esa asíntota a lo lejos. Aquí podemos ver que ahí la curva corta el, eh, el eje de las X, aun cuando ahí hay una asíntota. Tengan mucho cuidado con esto. Veamos un último ejemplo. En este caso, nosotros vemos la curva rápidamente. Podemos hacer la igualación del denominador para obtener la asíntota vertical y obtener cuál es el corte. En este caso, x, la asíntota estará en x igual a 1. Posteriormente vemos que este grado de este polinomio es igual al de abajo, entonces quiere decir que la asíntota estará en un medio, siguiendo esta reglita que ya habíamos visto. Ahora entonces la intersección con x me dice que si yo tomo el polinomio del numerador y lo igualo con 0, despejo x, tengo una intersección en el eje de las x en 1. Con estos elementos, si yo los ubico en el sistema coordenado, bueno, pues puedo saber que aquí está la asíntota vertical en 1, la asíntota horizontal en un medio y la intersección de x en 1. Yo ya tengo este punto. Eh, yo podría pensar que la curva viene por aquí, puesto que se viene acercando, el punto está aquí, entonces se viene acercando de este lado y seguramente también se va a acercar de este lado porque no es una función par. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar un valor en, en esta zona de acá para saber si la curva está arriba o está abajo. Entonces evaluemos el punto 2 en la función original y entonces al evaluar el punto está en 3 medios, que sería igual a 1.5. Cuando x vale 2, el y va a estar en 1.5. Esto quiere decir que el puntito va a estar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es ya saber que la curva viene por acá y esta de este lado viene por el tercer cuadrante. Entonces, aquí está la curva trazada. Ustedes pueden obtener más puntos, pueden reemplazar 3.5, pueden reemplazar el 0.5 para que vayan viendo justamente el comportamiento de la curva y ir familiarizándonos con esto. Y bueno, pues ahora es momento de que ustedes demuestren cuánto aprendieron y entonces para cada una de estas funciones hay que obtener las ecuaciones de las asíntotas tanto verticales como horizontales.
Y por último, aquí tenemos estas 4 funciones con estas 4 gráficas y bueno, pues a partir de lo que ya sabemos, tal vez podamos, que bueno, seguramente sí podemos muy rápidamente determinar a cuál gráfica le corresponde a cada una de estas ecuaciones que también se les llama reglas de correspondencia. ¿Ok? Entonces, pues mucha suerte, que de verdad espero que hayan aprendido y que estos ejercicios les queden muy bien. Hasta la próxima. Pues hasta aquí por el día de hoy, jóvenes. Espero que esto les haya servido de mucho. Recuerden que estos temas son complementos de los materiales de matemáticas de la editorial Conciencia. Y recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales que los dejamos en los comentarios. Que tengan un excelente día.